bienvenidos. ¿Cómo va? Gracias por la Recibimos invitación. al diputado José Luis Martí Arena, diputado del Bloque Justicialista de Jujuy, al diputado Javier Preto de Cambiemos y a Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda. Bueno, vamos a... el diputado Preto es integrante de una comisión central en este sentido, digo, con cuestiones que tienen que ver con la justicia y demás. ¿Qué va a Presido pasar? la Comisión de Juicio Político. Por eso, ¿qué puede llegar a pasar con lo de Garabano, ¿no? A propósito de este pedido de la diputada Elisa Carrión. Bueno, hasta ahora, por lo que sé, es una manifestación que se ha hecho pública a través de los medios. No hemos recibido en la comisión una denuncia concreta. Si oportunamente ingresa la denuncia, se le va a dar exactamente el mismo tratamiento que a todas las demás. Así que, bueno, la comisión es la única comisión del Congreso que tiene un reglamento propio. Es decir, nosotros nos regimos por el Reglamento General de la Cámara. Ajá. Pero además, la Comisión de Juicio Político es la única que tiene un reglamento. El reglamento lo que establece es un modo de tratar las denuncias que tengan que ver con el juicio político. Se evalúa previamente el contenido de la denuncia. Luego, el presidente pide un dictamen a una comisión técnica que existe, que es un personal permanente de la Cámara, que tiene muchísima experiencia en estos temas. Y bueno, luego con el dictamen que vuelve de esa comisión técnica, debemos evaluarlo en el seno de la comisión para ver si es procedente o no dar curso al tratamiento de la denuncia por las causales que se invoquen. Quiero preguntarle a todos, abrir el juego para preguntar, ¿qué hacemos con los fueros, no? ¿Qué se hace con el tema de los fueros que ahora con estas causas empiezan a estar en el centro de la escena una vez más? Bueno, mira, yo creo que es un tema que se está manipulando mucho, el tema de los fueros. Yo creo que sigue siendo importante la inmunidad en relación al ejercicio de la función para la cual hemos sido elegidos. Vos te das cuenta que con este revoleo de acusaciones, en cualquier momento se pueden utilizar las denuncias como elementos para, por ejemplo, sacar de la cancha a un diputado opositor. Y en ese sentido, nosotros desde la izquierda, desde el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, somos muy cuidadosos porque además sabemos perfectamente que por nuestras posiciones políticas, efectivamente, sería siempre de interés corrernos con algunas de estas cuestiones. Pero obviamente, digamos, la inmunidad no es para todas las cosas. En ese sentido, bueno, cuando efectivamente hay una serie de ya no de simplemente un procesamiento, sino de condenas, y ya tiene doble instancia, bueno, son temas que hay que empezar a discutirlos. Hay un tema que tiene que ver con lo que demoran los juicios y siempre se pone el foco en la justicia y me parece que más allá de poner el foco en la justicia, ya que estamos con algunos legisladores, habría que ver qué pasa en el Código de Procedimiento, ¿no? Porque no puede ser que un juicio se demore tantos años y no haya herramientas para acelerarlo. Lo digo por el juicio de Cristina, lo digo por el del expresidente Menem, que duró 23 años, lo digo por el de Coban, que duró 19 años. O sea, son... Bueno, ustedes saben que se sancionó el código, se suspendió la aplicación, que fueron las primeras decisiones que tomó este gobierno. Ahora hay una media sanción en el Senado y, bueno, va a llegar a diputados esa media sanción y, bueno, vamos a evaluarlo, pero obviamente será motivo de tratamiento en las comisiones. Lo que sí, la reforma está justamente orientada a acelerar los procesos, que los institutos sean mucho más simples y que sean, bueno, básicamente puesto el foco en la celeridad, siempre respetando el derecho de defensa en juicio y las garantías constitucionales, pero acortando muchos plazos que hoy, o algunos institutos que también se permiten ciertas dilación y chicaneos en el... Que eso se pueda acelerar. Claro, en la procuración. Mucho en la procuración los abogados por ahí utilizan muchos institutos para estirar la cosa. Entonces, lo que se procura es que acotar eso lo máximo posible, siempre respetando las garantías constitucionales y la defensa en juicio. Diputado Martí Arena, le quiero preguntar además como representante del Partido Justicialista, digo, en algún punto esto también los toca como partidos. Hay cuestiones, en el caso del Senado puntualmente, con la figura de Miguel Ángel Pichetto, que ya ha dicho y lo ha repetido varias veces que no se va a avanzar con el desafuero. Digo, en el caso del Partido Justicialista dentro de la Cámara de Diputados, ¿cuál es la mirada que tienen y cuál es el punto de observación respecto a la cuestión de los fueros? Yo coincido con la diputada, me parece que hay que ser muy cuidadoso, porque acá también entre el juego de la política y ese juego tramposo, ¿no? De que muchas veces, digamos, de querer generar una denuncia o
o querer realmente proscribir a alguien, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso en este sentido y realmente la autorización para retirar los fueros a algún legislador tendrá que hacerse cuando ya el proceso judicial esté avanzado y tengamos toda la certeza de que realmente hay ya una causa muy avanzada y hay un delito, ¿no? Les propongo que pasemos al tema del presupuesto, que ha sido el tema de la jornada. Han estado allí presentes como diputados integrando la Cámara en el día de hoy. 1.200 y pico de preguntas, era una cantidad enorme. Estuvo ahí el jefe de gabinete. Vamos a ver un tramo de lo que ocurría, porque hubo declaraciones cruzadas, algunos diputados que se cruzaron con el jefe de gabinete y después charlamos con los diputados aquí presentes. Hasta que nosotros no logremos llegar a ese equilibrio, que lo vamos a lograr con el presupuesto que hemos planteado, la Argentina va a ser vulnerable a esas dependencias, porque somos parte de un sistema global. Este presupuesto nació muerto. Todavía no lo aprobamos y ya es mentira según el propio gobierno. Y ya no sirve, y ya las proyecciones no sirven. Por eso nosotros le decimos, señor jefe de gabinete, acá con el bloque, rehagan este presupuesto, tráiganos un presupuesto que podamos discutir. Pero no solo por eso, sino también porque es un presupuesto cuya única política es el ajuste. Este ajuste es un ajuste que aterra, es un ajuste que nos lleva a un submundo. Ratificamos este presupuesto, ratificamos las medidas que estamos tomando para ordenar una economía argentina, ratificamos la prioridad en el cuidado social que ejerce este presupuesto, ratificamos la profundización del federalismo que implica este presupuesto y esperamos que a través del diálogo parlamentario se pueda lograr el mayor consenso posible. Bueno, no tengo recuerdo de un presupuesto tan conversado, tan charlado y tan abierto, creo que a toda la sociedad, pero sin embargo no deja de ser un presupuesto que no sabemos todavía si va a salir. ¿Va a salir? Bueno, mirá, lo primero que hay que decir es que Marcos Peña inició la sesión con un discurso de 14 minutos donde no mencionó el presupuesto, ni la crisis económica, ni la inflación pavorosa, ni los topes salariales, ni la fuga de capitales. No dijo una palabra. Lo cual ya te da una pauta de que habló del presupuesto cuando vinieron los reclamos. Y efectivamente estamos frente a un presupuesto donde si realmente se aplica la banda cambiaria que anunció el nuevo presidente del Banco Central, subiendo al 3% mensual, en diciembre el dólar estaría el tope de la banda en 48 pesos. Sin embargo, nos han presentado un presupuesto de 40 pesos por 10, con 10 el dólar. Claro. Entonces ya te das cuenta que hay claramente anomalías muy graves. Pero lo que importa del presupuesto es la orientación general. Es una orientación general de ajuste contra los trabajadores, contra los jubilados, contra la población, de transferencia de lo que nos van a seguir quitando a los trabajadores mediante la devaluación, mediante la inflación, mediante el impuesto a las ganancias que a los trabajadores se generaliza, mediante la reducción de pensiones como la de los adultos mayores que están buscando todo tipo de incompatibilidades para que no caminen, la nueva resolución que sacaron para tratar de no pagar las pensiones por discapacidad. O sea, es una orientación general de ajuste que le pueden arreglar un número u otro, pero esa es la orientación general. ¿Cómo se defiende desde el oficialismo este presupuesto? No, a ver, es verdad que inició así la sesión, el jefe de gabinete, hablando del narcotráfico y la seguridad, ponderando lo que entendemos han sido aciertos y que están produciendo buenos resultados. Obviamente, habiendo tenido que contestar 1.200 preguntas, es obvio que iba a tener que contestar sobre el presupuesto. De hecho, así fue el resto de la sesión. Ahora, suponer que el dólar va a estar a 48 porque el presupuesto prevé eso, el presupuesto es un presupuesto, ¿no? Es una suposición de lo que puede ocurrir con los ingresos y en ese caso, dónde vamos a afectar esos recursos, a qué gastos. Ahora, esto es suponer que el dólar iba a estar en 44 y de ahí iba a subir al 3%. Sin embargo, el dólar empezó en los 2 o 3 días de este nuevo sistema, empezó a bajar. Entonces ya la cuenta no daría, con lo que acaba de decir Romina, pero más allá de eso no hay que apurarse tanto. Me parece que es probar un nuevo sistema, ha empezado a dar resultados en estos pocos días, hay que esperar. Lo que sí es un presupuesto, ¿por qué es muy conversado el presupuesto? Porque yo también, desde que tengo uso de razón, la sociedad nunca se enteró de que se debatía el presupuesto y hoy es como el tema central. En primer lugar, porque el presupuesto
de cara a enfrentar esta crisis y haber recurrido al financiamiento del fondo, se ha tornado como necesario un acuerdo político con todas las fuerzas políticas. De hecho, los gobernadores están en su mayoría de acuerdo en que hay que darle al gobierno un marco de previsibilidad para recuperar la confianza, que es aprobando el presupuesto. No a libro cerrado, sino que lo que están planteando es, en general, aprobar el presupuesto y luego, en particular, empezar a discutir las distintas partidas, los distintos modos en que pensamos cómo llevar adelante cada uno de esos programas, y ahí va a haber una gran discusión. Bien, cosa que no ocurría, termino algo, con esto, cosa que no ocurría nunca antes. Está bien, pero hay algo que también es cierto, y es que el actual presidente del Banco Central no es el que ocupaba ese cargo cuando se elaboró este presupuesto. Y por más que haya bajado el dólar, si baja al mínimo de la franja, que es 34 pesos, y lo proyectamos al 3% mensual, pasa a los 40, aunque se quede en el mínimo el año que viene. O sea, tenemos una diferencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Diputado Martí Arenas. Sí, nosotros desde el peronismo realmente estamos en total desacuerdo con este proyecto de presupuesto. Yo tengo otra idea, distinta acá al colega. Creo que un proyecto de presupuesto debe de alguna manera perfilar un proyecto de país y realmente nos preocupa muchísimo de que significa profundizar un modelo de especulación financiera donde se ha premiado enormemente al que especula, al usurero, al aprovechador, y se ha castigado al que trabaja, al que se esfuerza, al ciudadano común, que cada vez trabaja más y gana lo mismo o gana menos y la plata no le alcanza. Y vamos a ver, digamos, las consecuencias. Realmente es preocupante que el gobierno no se haga cargo y admita, porque hoy tampoco el jefe de gabinete lo reconoció, que ha fracasado esta política económica. Si no, vamos a ver los indicadores sociales y económicos, ¿no es cierto? Acá se han cerrado más de 7.500 pymes, ha aumentado la desocupación, la pobreza, bueno, la situación de la gente que no llega a fin de mes. Realmente esto marca el éxito o un fracaso de un modelo económico. Entonces, nosotros entendemos que no sirve para nada, va a ser un esfuerzo y un sacrificio enorme que va a hacer todo el pueblo argentino, por cuanto va a volver a fracasar esto. Acá hay que reemplazar... Es pesimista, directamente. Sí, hay que... a ver, no puede funcionar nunca. Un modelo de ajuste, más tarifazos, ¿no es cierto?, más especulación financiera, más fuga de capitales. Nosotros siempre lo preguntamos con Nico a los invitados, digo, las propuestas alternativas, ¿no? Digo, ¿cuáles son las otras que llegan de la mano de algo que parece bastante atado a una resolución que se vio prácticamente obligado a llevar adelante el gobierno, como fue acudir al fondo para intentar tener dinero a una tasa más amable que la de los préstamos de los privados? Bueno, digo, ¿qué se hacía si no era esto? Lo diferente debe ser que un país realmente ejerza su poder de decisión sobre su soberanía económica. Y no lo que ha pasado acá, que prácticamente el gobierno ha entregado el control de la soberanía económica en manos del Fondo Monetario Internacional. Este presupuesto, no tenemos ninguna duda, ha sido formulado por el Fondo Monetario Internacional con todos los condicionamientos que eso significa. Y si no, ¿ustedes cómo pueden explicarme de que el presupuesto sigue premiando la especulación, garantiza el pago a multinacionales, a los especuladores? Se ha puesto una partida de 600.000 millones de pesos y que es casi un 48 y pico por ciento de aumento con relación a este año 2018. Y se ha hecho recorte en salud, en educación, la obra pública, se ha transferido a las provincias la obligación de hacerse cargo del subsidio de transporte, la tarifa social eléctrica y no los recursos. Entonces... Sí, mira, vos preguntabas alternativas. Quiero escucharlos a todos. Tiene como una orientación, o sea, el gobierno podría haber optado por otros mecanismos, porque la pelota de las LEVAX la armó el gobierno para mantener todo un esquema especulativo, la pelota de la nueva letra, estas LELIC, que es otra bomba de tiempo que está armando, también es para mantener el cuadro especulativo. Vos fíjate que lo que se le pidió prestado al fondo ya se fue en fuga de capitales de los especuladores, o sea que no era la única opción, porque esa tiene que ver con la orientación general de haberle pagado a los fondos buitre, de haber, digamos, asumido un paquete de una deuda que
tiene un enorme componente de ilegitimidad y que perfectamente una alternativa que nosotros proponemos es revisarla entera, esa deuda, porque esa deuda tiene un componente enormemente fraudulento y confiscatorio. Pero además hay otras cuestiones. Vos fíjate que todo lo que se ha ido planteando en materia especulativa, todo ha tenido que ver también con mecanismos de aviso previo a los amigos, porque nada es casual. Acá tenés el bono a 100 años suscripto por el propio Caputo, que ahora se fue, pero que nos dejó un endeudamiento enormemente en el tiempo. Vos tenés todo el mecanismo de las offshore, tenés todo el mecanismo de negocios que se avisaban antes. Fíjate que le colocan un impuesto a los exportadores de 4 miserables pesos por dólar, fijo, ¿no? Porque sin importar cuánto es el valor del dólar, y sin embargo les avisaron antes para que liquiden sin pagar el impuesto. O sea, vos tenés todo un esquema al servicio de los banqueros, de los especuladores, de los exportadores, o sea, de toda la clase social amiga del gobierno. Y en este punto estar en un esquema de salvataje de negocios. Hay alternativas, pero con otra orientación social. Bueno, quiero escuchar a la... Sí, a ver, todas las buenas recetas que toda la oposición esgrime nos llevaron a tener un país quebrado y tener 32% de pobres, por supuesto que lo ocultaba. La primera medida fue recuperar el INDEC para poder tener las mediciones de los parámetros que te sirven para tomar decisiones de una forma seria y reconocida internacionalmente. Eso se recuperó y se logró saber dónde estábamos parados. A partir de ahí, obviamente que hay que recuperar una economía absolutamente destruida. Entonces, yo entiendo que les caiga mal tener que ir al fondo porque siempre tuvo mucha mala prensa el fondo. Ahora, no se consiguió en ningún otro lugar una tasa del 4% de semejante monto al que pudo acceder el país. ¿Y por qué accedió? Porque ha recuperado confianza en las medidas que ha tomado el gobierno para sincerar la economía. Entonces, hay que poner las variables macroeconómicas en orden primero. Obviamente que la cuestión social es muy compleja, pero algo explica que el presupuesto tenga casi el 80% destinado a las cuestiones previsionales y sociales. Entonces, no es un gobierno insensible que gobierna para los ricos, no, sabiendo que es una situación difícil. Intenta recuperar la economía, trata de sanearla, trata de conseguir dinero lo más barato posible, asignarlo de una forma seria y responsable y al mismo tiempo atender la cuestión social que sabemos que transitoriamente va a ser difícil. Ahora, si no fijamos las condiciones como para generar esa confianza, apuntar a recuperar la seguridad jurídica y lograr de esa manera las inversiones que necesitamos para generar empleo de calidad, sí, y en blanco, iba a ser muy difícil Ahora, todo. la sensación es que, digamos, todo este contexto es de un mensaje orientado a los mercados, a quienes pueden invertir y demás. Digo, ¿qué pasa con la sociedad? Porque también tenemos una sociedad que ha perdido la credibilidad en la clase política y básicamente en el gobierno Y aparte, actual. déjame pensar también en la paradoja de los números, ¿no? Porque cuando uno ve el 80% destinado a los sectores más vulnerables, el otro 20% para el mantenimiento del Estado, cubrir deuda y todo eso, la clase media se queda mirando para los costados diciendo nosotros estamos bancando Todo. nosotros. Es Todo. verdad. Pero tampoco es verdad que todo ese monto que se coloca en contención social es realmente una política correcta en relación a la cuestión social. Porque alimentar un comedor o pagar un plus extraordinario para la asignación universal por hijo, cuando esas familias tienen que darle comer a los chicos todos los meses, no cuando cobran el subsidio extraordinario, no alcanza. Acá lo lógico sería prohibir los despidos, parar los despidos en el Estado, no generar nuevos desocupados, porque las cifras que ahorran, por ejemplo, despidiendo 400 trabajadores en Telam, son 4 horas de los intereses que pagaron de Levax, 4 horas. Todo el plantel de todo un mes de trabajadores. Ayer estuvimos en el Posadas, van 1000 despedidos en el Posadas, entre profesionales, enfermeros, cocineros, personal de maestranza. Esos 1000 trabajadores que despidieron, el ahorro para estas cuentas del déficit primario,
no tiene ninguna importancia porque ya se lo rifaron en la fuga de capitales de unas horas. Entonces el endeudamiento va a ser brutal y la deuda social es brutal. El tema es quién pone el hombro. Acá los que ponemos el hombro somos los trabajadores, los jubilados, los desocupados, la mayoría de la población para sostener un esquema de negocios Indudablemente tenemos enorme. una visión distinta de lo que debe ser el Estado, ¿no? Porque imagínense que el gobierno kirchnerista recibió un gasto primario entre el 17 y el 20%, lo llevó al 42,6%, generando mucho más empleo público que no se vio traducido en una mejora de la prestación de bienes y servicios. El Estado sigue prestando menos o peores servicios y la clase media es la que lo sufre, como bien lo decís. Entonces, está claro que cuando las cosas no funcionan bien, cargarle todo al Estado, al final terminamos cargando entre todos. Al final, el contribuyente es el que tiene que absorber todo esto. Entonces, no se sabe qué es lo que hay que hacer primero, pero por lo menos el gobierno tomó la decisión de decir, primero vamos a poner en orden la economía, tratar de no depender tanto del financiamiento externo y empezar ahora, claro, también tuvimos el problema de la sequía, fueron muchos problemas juntos. Ahora, va a venir la cosecha del trigo, que va a empezar a cambiar el humor, la cosecha gruesa seguramente, por lo que todo el mundo indica, y espero que el clima nos acompañe, Sí. nos ayude también a que el ingreso de unos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, solo con la cosecha gruesa más la fina, empiece a cambiar la situación. Y obviamente que cuando empiecen a ingresar esos fondos, más los ingresos, los desembolsos del Fondo Monetario, el Estado va a estar más sólido y va a tener que empezar a distribuir la riqueza de otro modo, concediendo créditos con tasas accesibles para las pymes, que son las que generan empleo, y empezar a poner la rueda en marcha. Pero primero hay que ordenarla. Tengo que ir cerrando y quiero una reflexión del diputado No, Martinelli. yo no comparto. Me parece que el gobierno siempre está mirando para atrás, no se hace cargo de sus responsabilidades. Acá recordemos que prometieron que fácilmente iban a resolver el problema de la inflación. La inflación hoy está descontrolada. A ver, nos dijeron que este año 2018 iba a ser 10%, a los 2 días de aprobar el presupuesto 2018 pasaron a 15%, después lo pasaron a 17%, el presidente Macri reconoció que iba a ser 40%, bueno, hoy no sabemos cuánto va a terminar la inflación en este año. Entonces, bueno, esto es lo que nos hace a nosotros de la oposición dudar, porque vemos tanta impericia. Aparte nos dijeron que eran los mejores, el mejor equipo, que se comía en la cancha y vemos los resultados. Entonces, acá parece que cada uno tiene que hacerse cargo. El gobierno anterior deberá hacerse cargo de lo que le corresponde, pero ustedes tienen que hacerse cargo, Sí, ¿no es era cierto? mucho más fácil Y, resolver los problemas como lo hacían ustedes, emitiendo, yo no tengo generando nada- inflación. no, Bueno, digo no, de la no, oposición. no fue Digo de la parte oposición del- que todos han participado de alguna manera, No, pero digo, nosotros básicamente no. el peronismo. Nosotros no Pero digo, nos metan en esa emitían- bolsa porque no Bueno, está bien. entonces Pero, vamos a excluirlo a ustedes, pero por digo, favor. el peronismo y el kirchnerismo, como lo hacía muy fácil, emitía. Entonces parecía que todos estamos bien, es lo que te contesta la gente. Pero, a ver. Yo cuando estaba Cristina, estaba mucho mejor, me alcanzaba el dinero, llegaba a fin de mes, sí, pero había una inflación que te Pero mataba. ustedes prometieron que iba a venir las inversiones, no llegaron. Endeudaron el país 160.000 millones de dólares a la tonta y Sí, a la pero loca. están en y obras el país no públicas, creció. están en las ¿Dónde obras está? que A ver. en obras que costaron 40% Se fueron menos 51.000 que el gobierno millones anterior, de y no están en dólares los bolsos de se Antonio los Wilson, llevaron. ni de Máximo, A ver, ni de Cristina, hoy la ni de deuda, Guido, la deuda ni ninguna asfixia de al ellas. país. No se puede, digamos, armar un presupuesto en función de quedar bien con el fondo o de garantizar el pago de la especulación. No es quedar bien con el fondo, es ser responsable. ¿Saben lo que devolver a tienen que quien le hacer? pedís. Y ustedes no están de acuerdo. Tenemos que cumplir cerrando. con la Constitución. Tenemos que ir cerrando. Muy como básico. Y bueno, cumplir con eso, exactamente. que es pagar honrar las deudas. El Congreso tiene que Es respetar recuperar los sus derechos de facultades. propiedad. Eso es con ¿Por la qué Constitución. no quieren que sea transparente todo el tema de la deuda? Ah, ¿le Revisemos parece la que- deuda. pero, diputado, ¿le parece que no es transparente? No, no es transparente. No hay transparencia. Las malas noticias, lo primero que hacemos es decirlas nosotros. No, Y no, es no, me transparente. parece que sería un gesto de grandeza de ustedes facilitar de que el Congreso vuelva a tener el rol que le corresponde de acuerdo a la Constitución y que se audite la deuda vieja y la nueva y que ustedes cada vez que necesitan, o ustedes o el próximo gobierno, un endeudamiento, pida la autorización correspondiente
diga para qué va a ser Claro. y no como Eso- pretende ahora eso no está en un establecido. artículo. Quiero dejarle a la dama el cierre. Pues Sí, ya tenemos no, que mira, cerrar creo la que el gobierno no tiene plan B, esta situación es muy grave. La plaza seca de no emisión nos va a llevar a un ajuste que no tiene precedentes en este país, lo cual nos obliga a los trabajadores a tener que intervenir audazmente en la situación política, porque si no, no nos va a quedar nada. El 2019 está lejísimo. Y en ese sentido, nosotros del Partido Obrero, en el Frente Izquierda, tenemos una serie de propuestas para intervenir. Y bueno, hacemos en ese sentido un acto en la puerta del Congreso este viernes a las 5 de la tarde, así que aprovecho a todos a que vengan. Gracias a todos por haber venido, por Gracias el por la sano debate invitación. y esperemos que pueda haber algunos caminos intermedios, ¿no? Que nos llevan a que el debate nos encuentre en algún lugar, ¿no? Estamos Eso siempre sería como en los muy importante. extremos.